Pues Pilar, al final estamos fuera del ayuntamiento, porque es que yo decía, dentro del ayuntamiento podemos entrar más tarde. Fuera hay mucha historia que contar y, por supuesto, yo soy periodista, no soy historiador, no soy experto, pero si lo es aquí mi amigo Jesús Pozuelo. Lo primero, bienvenido, que sabes que esta es tu casa. Bueno, cuéntame, ¿dónde estamos? Porque todo el mundo sabe que estamos en una plaza que tiene un edificio detrás, todo el mundo sabe el nombre de la plaza y del edificio, pero ¿dónde estamos? Pues, amigo Pablo, estamos en la Plaza de San Francisco, que toma el nombre precisamente de un antiguo convento, que era el convento urbano más grande que había en España, que era el convento de la Casa Grande de San Francisco, que se ubicaba en lo que hoy en día es Plaza Nueva. Y estamos en la fachada histórica, en la fachada primitiva, en la fachada original del Consistorio de Sevilla, del edificio consistorial, que es un edificio renacentista que se construye por una boda imperial, por la boda de nada más y nada menos que del emperador Carlos V en 1526, que se casa el 11 de marzo con doña Isabel de Portugal, se casan en el Alcázar de Sevilla, y ese acontecimiento imperial, cuando Sevilla se establece como la capital económica del imperio, provoca la construcción de este gran edificio, que es un edificio que se construye precisamente en el siglo XVI y que todavía mantiene la misma función, aunque ha sufrido transformaciones. No es el primer ayuntamiento, no es la primera casa consistorial de la historia de Sevilla. Efectivamente, Pablo. La primera casa consistorial, el primer cabildo secular, se establece en la catedral, se establece en lo que era el Corral de los Olmos, que era un patio de la antigua mezquita mayor almohade que se ubicaba en lo que hoy en día es la Plaza Virgen de los Reyes. Ese edificio sirvió de ayuntamiento hasta la boda de Carlos V, y ya con la boda de Carlos V se construye el consistorio actual. Bueno, esta puerta que tiene su nombre, aparte de tener su nombre, tiene su historia. Pues estamos nada más y nada menos que en la puerta principal del ayuntamiento, de la parte antigua, de la parte de Diego de Riaño, que acomete Diego de Riaño en 1527. Y veis el escudo de Carlos V, lo podéis ver con el águila bicéfala y todos los reinos que conformaban la monarquía hispánica, como el Tirol, como Flandes, como por supuesto Aragón, Sicilia, Austria, Castilla y León por supuesto. Y veis a la derecha el escudo de Sevilla, de San Fernando, con San Leandro y San Isidoro. También muchísimas referencias renacentistas a la antigua Roma, a Julio César, porque se vincula, digamos, al emperador Carlos V, tanto con Hércules como con Julio César, como para conectar al emperador con los antiguos héroes de la antigüedad. De hecho, podéis ver referencias también a emperadores romanos, aparece Carlos V, aparece Isabel de Portugal, aparece el Senatus Populusque Hispalensis, haciendo una analogía, ¿no?, con la ciudad de Roma, y es un edificio, una fachada plateresca magnífica de Diego de Riaño que pueden ver los sevillanos cada vez que pasan por aquí por la Plaza de San Francisco y que merecen valorar. A veces yo pienso que no lo valoramos, ¿verdad? Que tenemos esto al alcance de nuestra mano y decimos qué bonita es Sevilla, pero somos desconocedores de nuestra propia historia. Sí, efectivamente. Muchas veces caminamos por la ciudad, pero no somos, digamos, no tenemos el objetivo, ¿no?, para ver lo que hubo, lo que fue, lo que significó edificios tan importantes como lo que significaron edificios tan importantes como este. Por ejemplo, otro ejemplo de construcción, una construcción muy interesante, es el arquillo del ayuntamiento, que daba paso a ese antiguo convento de San Francisco, que de hecho podemos ver arriba, justamente del arco, el escudo, el emblema con las 5 llagas de San Francisco, lo podéis ver en las enjutas del arco, y aparecen también Hércules y Julio César como fundadores de la ciudad. Pues ese arco daba acceso al compás del convento de San Francisco, que ocupaba todo lo que es el recinto de la Plaza Nueva, incluso más. El convento de San Francisco era muy, muy grande. Tras la demolición del convento de San Francisco en el siglo XIX, lo que provocó fue que, entre otras cosas, que se reorientase la fachada del ayuntamiento hacia la nueva plaza. Por eso tenemos la fachada neoclásica de Balbino Marrón en la Plaza Nueva. Pero la fachada original, la fachada primitiva, era esta. Esta fachada primitiva que siempre se dice que está a medio terminar. Claro, es un poco complejo de explicar porque realmente esta parte, la parte pegada al arquillo, es la parte de Diego de Riaño, de 1530. En 1560, en aquella zona que se puede apreciar lo que ocupó, porque ya no existe. Hernán Ruiz abre una logia, que incluso hay fotografías donde se ve la logia de Hernán Ruiz, por supuesto muchos grabados y dibujos, pero en el siglo XIX, con la transformación del ayuntamiento por la demolición del convento de San Francisco y el diseño de la Plaza Nueva, lo que ocurrió es que se demolió toda la parte de Hernán Ruiz, que llegaba más o menos al segundo tercio, ¿vale? Y en el siglo XIX, con esa operación urbana, Demetrio de los Ríos y Balbino Marrón, dos arquitectos de Sevilla, neoclásicos, hacen la parte nueva del ayuntamiento, que es donde está el Salón Colón. Y se abre aquella zona para que tuviese una simetría el edificio respecto a la Plaza Nueva. Es un poco complejo de explicar, pero básicamente lo que se hace es que se adapta el edificio a la plaza. Se adapta el edificio del consistorio con una obra neoclásica a la Plaza Nueva, para que tuviese una simetría respecto a la plaza. Y se intentó diseñar la fachada con el aspecto historicista neoplateresco de Diego de Riaño, cosa que nunca se llegó a terminar. De hecho, la parte última que está terminada, que está labrada, es de los años 60 del siglo XX, pero esa operación nunca se llegó a acometer. En definitiva, es un edificio
dinámico que se ha ido transformando con los siglos, pero que tiene su origen en la boda de Carlos V y un edificio que vamos a conocer por dentro, vamos a conocer las salas más antiguas del ayuntamiento, que son las salas capitulares, que es una verdadera joya arquitectónica. Estamos hablando mucho de la boda de Carlos V, ¿es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Sevilla? Tú imagínate, no te puedo decir si el más importante, pero Carlos V era la persona más importante del mundo en el siglo XVI. Y Sevilla se erigió desde 1503 como sede de la Casa de Contratación, obtuvo el monopolio del comercio con América, y en 1526 Carlos V elige a Sevilla como sede nupcial, a Sevilla como sede de la boda imperial, de la boda del personaje más importante del mundo en ese momento. Sevilla necesitaba un nuevo edificio, acorde a las necesidades de un acontecimiento de tal magnitud, ¿no? Y por eso se levanta este edificio, el ayuntamiento. Pues con esta explicación de la boda de Carlos V, persona importantísima, no solo en Sevilla, sino en el resto del mundo, como ya saben, nos despedimos por ahora. Pilar, señores espectadores, vamos para adentro. Vamos a ver esas salas tan antiguas del Ayuntamiento de Sevilla, así que no se muevan. Y bueno, vamos a seguir un poco, Tito. Escucha, que yo sé que a ti te gusta la historia de Sevilla. Estamos aquí con el amigo Jesús Pozuelo, que nos estaba contando todo lo referente a esta sala capitular baja del Ayuntamiento. Nos habíamos quedado en esa referencia, en ese templo a la justicia que estás diciendo. De la justicia, de la ley, estamos en lo que fue la sala capitular del ayuntamiento, y después vemos estos emblemas preciosísimos renacentistas relativos a Carlos V, como el Plus Ultra, un emblema vinculado a América y vinculado, por supuesto, a las columnas de Hércules, que aparecen todavía en el escudo de España por el descubrimiento de América. Tenemos el escudo preciosísimo, una obra magnífica que además es original del siglo XVI también, que es el escudo de Carlos V con la corona imperial. Si se fijan los espectadores, aparece el águila bicéfala, que viene precisamente de Alemania, pero arriba aparece la corona imperial, porque Carlos V fue emperador del Sacro Imperio, y todas las coronas que formaban parte, todos los reinos que formaban parte, como Borgoña, Austria, el Tirol, Brabante, Castilla, León, Aragón, Sicilia, etcétera, Flandes, etcétera. Y después lo que fue la bandera de España en época del Imperio, que es el aspa de Borgoña, que ese emblema lo trajo Felipe el Hermoso, padre de Carlos V, cuando vienen los Austrias, y ese emblema sería la bandera de España hasta el último Austria, que sería Carlos II el Hechizado, que después, por cierto, veremos un cuadro en la Sala Capitular Alta. Y hablando de reyes, tenemos la lista de los reyes de España, digamos, ¿no?, desde época del Reino de León, desde el primer rey, último rey de Asturias y primer rey de León, Alfonso III, y siguiendo todos estos casetones, que es una verdadera maravilla, que son 36 casetones. Los últimos, si nos vemos los últimos, precisamente son Enrique IV en aquella esquina, doña Isabel de Castilla, Fernando el Católico, Juana de Castilla, su esposo don Felipe el Hermoso, el primer Austria, y Carlos V, su hijo, el emperador, que si se fijan los espectadores, fíjense en la corona, como Carlos V aparece con la misma corona que hemos visto en el escudo del águila bicéfala, que es el escudo del emperador del Sacro Imperio. Pues esta es la sala capitular baja, que era la sala de reuniones durante el verano, la etapa estival. La sala capitular alta era para el invierno. Y también muy interesante el apeadero, que si tenemos tiempo podemos verlo rápidamente, que es una obra maestra de Diego de Riaño, donde se ve la puerta. Espérate un momento, Jesús, que llegue Nacho, que no quiero que se pierda la cobertura. Estamos todo bien, ¿no, Nacho? ¿Está todo perfecto? ¿Qué cámara tenemos? En las bóvedas, en la nervadura gótica, todavía goticista, esa transición entre el Renacimiento y la Edad Media, con de nuevo el emblema del Plus Ultra, y la nervadura preciosísima de Diego de Riaño. Esta es la parte más antigua de todo el ayuntamiento. Y las dos puertas originales que pueden ver los espectadores, la que da a la Plaza San Francisco y la que da, bueno, a la zona del Arquillo, que pueden ver los espectadores y que es, ya os digo, la parte más antigua del Ayuntamiento de Sevilla, obra de Diego de Riaño. Jesús, como experto en la materia, te veo incluso emocionado con esto. Sí, hombre, es un edificio importantísimo, estamos hablando del edificio más noble de la ciudad, y de hecho una curiosidad, ya que hablamos de lo noble, ¿no?, de este edificio, fíjense los espectadores que en Sevilla históricamente se ha construido en ladrillo, porque Sevilla es una ciudad que no tiene piedra, o en tapial, que es tierra pisonada. Por ejemplo, la muralla de Sevilla es una muralla de tierra, la muralla que ven en la Macarena, que era la muralla islámica de la ciudad, pero sin embargo este edificio es de piedra. Si se fijan los espectadores, los edificios más nobles de Sevilla, como son la catedral, el ayuntamiento, la iglesia del Salvador, son de piedra, y es una piedra que viene sobre todo esta piedra viene del puerto de Santa María. Es la misma piedra que la catedral, aunque aquí también hay piedra de Utrera y de Morón, pero es una piedra que se extraía del cerro de San Cristóbal, del puerto de Santa María, precisamente para construir edificios importantes en Sevilla, como el ayuntamiento, como la catedral o como la iglesia colegial del Divino Salvador. Estamos justo debajo de uno de esos escudos, que si no me falla la vista, es el escudo de Sevilla.
Y del de Carlos V que está ahí. Efectivamente, tenemos el escudo de Carlos V de nuevo, con el águila bicéfala, el toisón de oro, todos los reinos que conformaban el imperio de Carlos V y arriba de nuevo la corona imperial que hemos visto ante el emperador incluso con esa corona. ¿Cuántos reinos conformaban? Pues mira, tenemos Austria, tenemos Borgoña, tenemos Brabante, tenemos el Tirol, tenemos Flandes, tenemos Castilla, tenemos León, Sicilia, Aragón y después Nápoles. Y por supuesto América, que estamos hablando del imperio más importante en el siglo XVI, tanto de Carlos V como después de su hijo Felipe II, el imperio donde no se ponía el sol. Jesús, hemos estado hablando de esa sala donde se reunían los nobles y hemos hablado de uno de los acontecimientos que tuvo lugar ahí. Vamos a decir, no es histórico, según creo recordar, pero cuando la etapa de la peste, hablábamos de esa serie que se había hecho aquí en la ciudad de Sevilla, se reunieron de verdad en la sala para decidir si se abría o no se abría el puerto. Por supuesto, no, para decidir si se abría o no se abría el puerto, no. Aquí se decidió que cuando había una epidemia de peste se decidía que el puerto se cerraba. En la película de Alberto Rodríguez, precisamente está rodada, algunas de las escenas están rodadas aquí en la sala capitular baja, se ve como los caballeros 24 con el asistente mayor deciden si abrir o cerrar el puerto por la epidemia de peste, porque realmente era así. Los caballeros 24 junto al asistente mayor tomaban esas decisiones tan importantes como era abrir o cerrar el puerto de Sevilla o que saliese o no saliese la flota de India, con todo lo que suponía a nivel comercial, cuando había una epidemia como la que fue la de 1649, que fue la más calamitosa de la historia de Sevilla, que mató a la mitad de la población. Y aquí precisamente es donde se tomaban esas decisiones de gobierno tan importantes en episodios como la epidemia de peste, ¿no? Pues me va a contar a mí lo de la epidemia, ustedes no se van a poder enterar ahora mismo, después a lo mejor si les damos una pinceladita, pero tenemos que despedir de momento, porque nos quedan 2 salas más, 2 salas que a ustedes les van a encantar, a mí me encantan y lo vamos a ver aquí en las 7. Pilar, ¿cómo te has quedado? Pues hemos subido una planta, seguimos aquí en el ayuntamiento, por supuesto, como saben que hoy estamos enseñando este emblemático edificio de Sevilla. Antes de entrar a la sala que veníamos a enseñar, Jesús me ha dicho, párate aquí que voy a explicar una cosa y lo tiene a su espalda. Pues Pablo, estamos justamente ya en la parte alta de lo que es la parte antigua del ayuntamiento, la parte del siglo XVI, la parte más antigua del edificio, y tenemos aquí en esta escalera magnífica, con esta cúpula de Hernán Ruiz, tenemos un cuadro, porque de toda la colección pictórica que tenemos en el ayuntamiento, tenemos a muchos reyes, ¿no? Pero tenemos el cuadro, uno de los más importantes sin duda de la colección pictórica del ayuntamiento, que es el cuadro de la entrega de llaves del último caudillo musulmán de Sevilla, Atashaf, al rey Fernando III en noviembre de 1248. Pueden ver los espectadores como el rey San Fernando está recibiendo las llaves de Sevilla, llaves que se encuentran en la catedral de Sevilla, y al fondo la ciudad amurallada con la Giralda y arriba la Virgen, que posiblemente la Virgen de los Reyes, ¿no? Que se aparece en ese episodio tan importante que fue la entrega de llaves, que es un episodio absolutamente real, histórico, de la ciudad, que provocó que día más tarde el rey San Fernando entrase en Sevilla el 22 de diciembre de 1248. Muy interesante porque este cuadro se situaba en una de las antiguas puertas de Sevilla. Este cuadro estaba en la puerta de San Fernando, precisamente, que era una puerta que se abrió en el siglo XVIII y que se encontraba, la puerta nueva o puerta de San Fernando, como se llamaba, al final de la calle San Fernando, donde está la capilla de la Hermandad de los Estudiantes, la antigua capilla de la Fábrica de Tabaco. Pues ahí se encontraba la puerta de San Fernando, de donde viene este cuadro, que como esa puerta se demolió en 1868, con la Revolución de la Gloriosa, el cuadro se vino para acá, para el ayuntamiento. Más cuadros interesantes, más cuadros de reyes. Pues tenemos nada más y nada menos que el cuadro más importante del último Austria, que fue, como tú sabes, Carlos II, que le decían como el hechizado. El hechizado, por no llamarlo de otra forma, porque el pobre tuvo bastantes problemas. Y aquí veis a Carlos II, este cuadro importantísimo, que es además el prototipo de su iconografía, vamos, de todos muchos cuadros que se han replicado, pero este es el original. Y es un cuadro que representa a ese último Austria, Carlos II, que no tuvo descendencia y que eso provocó que en España hubiese una guerra civil que también participaron potencias extranjeras, que fue la guerra de sucesión, que ganaron los Borbones, que es la dinastía que todavía reina en España. Este fue el último Austria. Te tengo que cortar, Jesús. A mí me encantaría seguir aquí hablando de todo esto muchísimo tiempo más, pero nos tenemos que ir. Yo, la verdad, te agradezco muchísimo todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Ya saben ustedes que nosotros vamos a seguir enseñándoles muchísima más cultura aquí en el magazine de las 7. Nosotros nos vamos a quedar por aquí un poquito, Jesús nos va a enseñar un poco más y nada, quédense con nosotros que queda mucha tarde y mucha noche por delante. Pilar, nos vemos.